Donde tocamos encontramos algo que está mal o que hemos encontrado hasta, no en el PAMI, pero en otros organismos, choferes de choferes, digamos. ¿Chofer de chofer? Choferes, el chofer tenía chofer. ¿Cómo va, Manuel? ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Bien? ¿Todo Gracias bien? por invitarme. Bien, bien. ¿Despilfarro y desidia lo del PAMI? Y si en 3 meses pudimos ahorrar 90.000 millones de pesos, es muy interesante lo del PAMI, porque PAMI, primero que estaba camino a quebrar, digamos, ¿no? A ser absolutamente inviable. Cuando uno analiza los déficits de cada mes, te encontrás con déficit, por ejemplo, en marzo, un déficit de 6.500 millones de pesos, y en septiembre, cuando arranca la campaña electoral, el déficit se va a 51.000 millones de pesos. ¿Pagaban, por ejemplo, campañas en Lanús y Hurlingham? Bueno, había de todo. De hecho, había una superestructura que la cortamos apenas tomamos el PAMI. Era todo un desorden. Era una caja de la cámpora. Bueno, a ver, estaba manejada por gente afín al cámpora, así por que... la señora Volnovich. Por la señora Volnovich. Y el noviecito de Volnovich estaba en Hurlingham, es de Hurlingham. Bueno, a ver, yo temas personales, la verdad que no me meto, pero creo que eran los que viajaban a México, ¿no? Exactamente. Bueno, qué sé yo. La verdad es que donde tocamos encontramos algo que está mal o que hemos encontrado hasta, no en el PAMI, pero en otros organismos, choferes de choferes, digamos. ¿Chofer de chofer? El chofer tenía chofer. Hay cosas muy, muy insólitas en el Estado. Cosas muy insólitas. Lo que pasa es que cuando uno habla del PAMI, hablas de un lugar muy sensible, ¿no? Claro, jubilados. O sea, lo que iba para otra parte no iba para pañales. Bueno, remedios, hay que entender atención, que lo que le va a alguien que no le corresponde es porque no le va a quien sí le corresponde. Geriátricos. Por ejemplo, las recetas truchas. Sí, las recetas truchas había alguien que recibió un medicamento que no le correspondía, pero del otro lado había un jubilado que no tenía para comprar el medicamento y que no le llegaba. Exactamente. Entonces, la verdad que aparte había un tema... Bueno, lo que pasa es que lamentablemente, uno se acostumbra a toparse con estas cuestiones que van en contra de la dignidad humana, ¿no? Lo que pasó en Chaco, donde uno detectaba que había planes sociales que se cambiaban por favores sexuales y que había un tema de trata de personas o que te negociaban un plan social o ir a una marcha por un medicamento oncológico. Digo, te vas encontrando con las peores miserias humanas, ¿no? Lamentablemente, y estaba, te diría, bastante generalizado este tema de un Estado, bueno, que no funcionaba como debía. Hoy otra vez Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, salió muy fuerte contra el presidente. Hoy dijo esto. Horror. Y lo quiero dejar claramente establecido. Es gravísimo y nunca ocurrió que un presidente de la nación llame a incumplir la ley. En este caso, la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires, pero llama a incumplir la ley. La verdad que no soy abogado, no sé dentro de qué figura jurídica se encuadra, pero no pasó nunca. Lo que sí queda claro es que el que juró cumplir la Constitución Nacional no lo está haciendo. ¿Por qué el presidente llamó a no pagar los impuestos en la provincia? Bueno, primero Kicillof dice cualquier cosa, después dame un minuto para extenderme en alguna de las cuestiones que ha dicho. Y el presidente lo único que hizo fue, primero estaba haciendo referencia a una frase del diputado José Luis Espert. No hay que pagar los impuestos. Y lo que estaba diciendo el presidente Milei es, en definitiva, guarda, porque acá el primer derecho que está cercenando la provincia de Buenos Aires es el derecho de propiedad. Entonces guarda con eso. ¿Por qué es confiscatorio ese impuesto? Bueno, porque el inmobiliario rural y las patentes. Bueno, la provincia de Buenos Aires es una orgía fiscal, ¿no? Orgía, voy a anotar la parte. ¿Orgía por qué? Orgía fiscal. Bueno, porque todo lo solucionan quitándole cada vez más recursos a la gente y más dinero de bolsillo a la gente. En una provincia que además claramente tiene un montón de necesidades no satisfechas, ¿no? Seguridad, salud, educación, digamos. No voy a hablar estrictamente del gobierno de Kicillof, pero esto de llamarnos criminales o de tener una política económica criminal... Gente que ha dejado el país devastado, ¿no? Gente que ha dejado el país con el 50% de pobres, con 10% de indigentes, con 1.300.000 chicos que no comen todos los días, en una provincia donde
está primero la mayor cantidad de pobres de todo el país, pero además donde hay más chicos pobres que no pobres, donde tienen un conurbano en términos de pobreza también 7 de cada devastado. 10 chicos de 0 a 14 años son pobres. Entonces, la verdad, hablar de criminalidad económica me parece que tiene que llamarse a la reflexión el gobernador Kicillof, ¿no? Sí estoy de acuerdo, y lo escuché atentamente. Efectivamente, aportan más de lo que reciben en términos de coparticipación, así que lo vuelvo a invitar al Pacto de Mayo, que una de las cosas que se quieren debatir es el tema de la coparticipación, que sabemos que es injusto, en este caso también lo es para la provincia de Buenos Aires, que aporta más de lo que recibe. Pero digo, que gente que gobernó durante prácticamente 2 décadas la Argentina, de una u otra manera, nos trate de criminales económicos, bueno, la verdad es que es llamativo. Ahora, el menos, ¿no? presidente dijo, el que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón. El concepto general del presidente es, el Estado te roba a través del impuesto. Vos entonces, eso lo dijo siempre. Sí. Eso lo dijo siempre. Ahora, de hecho, el Por presidente ahí no está llamando una filosóficamente rebelión es... fiscal. No, bueno, ¿qué pasó con la 125? También se estaba discutiendo una ley, sin embargo, en donde casi derivamos en una guerra civil, la gente dijo, bueno, señores, basta. Y acá me parece que es un llamamiento a eso, ¿no? Algunas cosas que la sociedad diga, basta. Después se verá el mecanismo, digo. Pero me parece que hay que terminar con esto de que ante un problema el que sea estafado siempre es el contribuyente. Porque me parece que la gente entendió que eso no puede seguir así. Y lo del presidente Milei estuvo en torno a eso. Bueno, basta de esta... Nos están esquilmando. Sí. ¿Entendí bien? Ayer el presidente a Majul le dijo, si no hay ley bases, no hay Pacto de Mayo. Bueno, el tema es que sería un sinsentido, ¿no? Que cuando uno está buscando una ley, un consenso, donde estamos abiertos a la mejora, estamos abiertos a las modificaciones, y de hecho la venimos explicando desde hace 3 meses, sería un sinsentido que apoyen un Pacto de Mayo, donde planteamos aspectos muy elementales de un país normal, ¿no? Como la defensa de la propiedad privada, el equilibrio fiscal. Sería llamativo que estén de acuerdo en un Pacto de Mayo sin incluir libertades para la gente, como es el contenido de la ley ómnibus. Así que me parece que es todo un camino que hay que ir recorriendo, camino que en ese camino se incluye el DNU, se incluye la ley bases, y se incluyen los 10 puntos del Pacto de Mayo. El DNU cayó en el Senado. ¿Tienen números para diputados? Bueno, eso será un tema que hasta el momento de la sesión no te lo puedo contestar. Lo que sí te digo es, guarda con esto de sin el DNU el gobierno tiene un gran traspié, o sin el DNU el gobierno no puede seguir gobernando, sin el DNU al gobierno se le desarman el orden de las variables macroeconómicas que está logrando con mucho esfuerzo. La posibilidad de que el DNU se rechace siempre estuvo en el menú. Digo, nunca con 7 senadores y un número ínfimo de diputados, jamás estuvimos seguros de que el DNU efectivamente pase el trámite legislativo, a pesar de que no se han tratado DNUs tal vez mucho más cuestionados, ¿no? O más cuestionables, como el de Alberto Fernández y su cuarentena. Digo, me parece que a veces la política es muy injusta, ¿no? No me acuerdo si fue 2001 o 2002, de intangibilidad de los depósitos. Bueno, sí. Nunca se discutió eso, ¿no? Bueno, en la Argentina, en el Congreso. La Argentina se extraña. El daño que hizo. Eduardo, nos encerró en 1 año y medio. No, y todavía se sigue sin debatir eso, ¿no? Nos encerró en 1 año y medio. Hoy justamente el expresidente Alberto Fernández casi que nos burlaba, ¿no? Nos burlaba, no a nosotros, digo, a los argentinos, diciendo, bueno, 100 días de gobierno, como, bueno, qué desastre que han hecho, ¿no? Y justamente él, cuando cumplió 100 días de gobierno, decretó la cuarentena. Esto es lo que ¿no? escribió. Claro, a los 100 días de gobierno, decretó la cuarentena, nos encerró a todos, nos fundió a todos. Ni hablar que eso disparó la foto de Olivos, el vacunatorio VIP, claro, y tantas otras cosas que le hicieron mucho daño, nos hizo mucho daño a todos, y que de hecho fue el comienzo del fin del kirchnerismo, ¿no? Sí. Así que la política a veces es muy ingrata. ¿Leyó la nota de Fontevecchia en Perfil este fin de semana? Sí. Pichetto, presidente. Sí. ¿Y qué le pareció? Y me pareció que rozaba el golpismo.
Digo, me pareció como en aquel momento, incluso creo que era el propio diario Perfil, publicaba un editorial único en tapa llamando a votar a Massa. No vote a Milei era el título. Bueno, había dos candidatos, uno era Milei y el otro era Massa. Y creo que cuando ganó Milei el título era Ay, patria mía. Bueno, cada uno sabe lo que hace y sabe por qué lo hace. En tal caso, Fontevecchia habrá considerado que a 3 meses de asumir un nuevo gobierno que ganó con el 56% de los votos en el balotaje y que hoy mantiene apoyo popular, al menos en porcentajes similares a los votos que sacó en las urnas, bueno, decir que la gente se equivocó y que debió haber votado a otra persona, bueno, es llamativo, ¿no? Entonces, seguramente, en términos de lo que quiso significar, bueno, roza el golpismo, seguro. No sé si fue la intención, pero sí me parece que cuando uno lee, lo que lee es eso. ¿Son conscientes que la situación económica en la gente, en el metro cuadrado, ha pegado de una manera brutal? Tan conscientes que lo anticipamos. No, de hecho, yo lo entiendo que no mintieron en eso, lo anticiparon. No, pero no es un tema menor, ¿eh? Nosotros venimos... Día a día... Yo, desde que tengo uso de razón, o sea, de las elecciones creo que la primera que recuerdo es la de Menem en el... Bueno, Menem, claro, tenía 3 añitos. Sí, en el claro. Pero de Menem para acá, que son las que recuerdo, esta es la primera vez que se cumple con lo que se promete en campaña. Todas las demás veces que tengo recuerdo, en campaña se mintió. El mismo Alberto Fernández, ¿no? La campaña que decía, claro, te voy a llenar la heladera y te la vaciaron. Y la parrilla. Te voy a encender la parrilla y te la pagaron, o te la terminaron de pagar, y que con los intereses de las LELIQs iban a aumentarle en 20% en términos reales a los jubilados, y nada pasó. De hecho, se fue con mayor tasa de interés en las LELIQs de la que tenía cuando asumió. En general, la política miente en campaña para llegar al poder. En este caso, fue novedoso, ¿no? Dijimos la verdad. Eso es cierto. En esa verdad... la gente entiende que del desastre que heredamos había seguramente muchos caminos, ¿no? También había un camino del millón de los créditos hipotecarios a 30 años en pesos, ¿no? Que prometían. Y seguramente estaba la opción de seguir emitiendo a mansalva, pero también entendamos que dentro de todas las alternativas la gente votó por el camino que estamos siguiendo. Y la gente sabía que entre todos la íbamos a pasar mal. El otro día el presidente habló de paciencia. Paciencia y confianza. Paciencia y confianza. Nosotros, aparte, de hecho yo en mi calidad de comentarista de la realidad durante tantos años, incluso hemos trabajado, juntos. Tuve la suerte de trabajar junto a vos, siempre hablábamos de qué era lo que había que hacer. Y la verdad es que vivir con inflación no se podía seguir viviendo con inflación. Y seguir viviendo con un banco central defolteado tampoco se podía, alejados del mundo o siendo amigos de Cuba y Venezuela, tampoco se podía seguir. Y multiplicando la pobreza tampoco, y multiplicando los indigentes tampoco, y reventando las empresas públicas tampoco.